¿Puede el afecto sincero de un extraño remendar un corazón que el dinero y el poder han dejado intacto? En el silencioso universo de una mansión donde el lujo es tan palpable como la soledad, un niño ha olvidado el sonido de su propia voz, atrapado en un laberinto de dolor que los mejores especialistas del mundo no han sabido descifrar. Esta es la historia de una madre que lo tenía todo, excepto la llave del alma de su hijo, y de la humilde mujer que llegó para enseñarle que las heridas más profundas no se curan con fortuna, sino con la paciente y desinteresada calidez del amor verdadero. Un viaje emocional que nos recuerda dónde reside la auténtica riqueza del espíritu humano. Acompáñanos a descubrir cómo el vuelo de una mariposa puede desatar la más grande de las transformaciones. La mansión de los de la Torre era un monumento al éxito y a la frialdad. Cada superficie de mármol pulido, cada obra de arte contemporáneo y cada rincón minimalista gritaba el poder de su dueña, Isabella, una magnate de las finanzas cuya vida era una ecuación perfectamente calculada. Sin embargo, entre aquellas paredes de diseño impecable, el silencio pesaba más que cualquier trofeo. Era el silencio de Leo, su hijo de 7 años, un pequeño fantasma que se deslizaba por los pasillos sin hacer ruido, sus ojos grandes y tristes conteniendo un océano de palabras no dichas. La casa era un palacio de cristal, hermoso pero frágil, donde la ausencia de risas y el eco de la pena eran los verdaderos habitantes, un recordatorio constante de que la opulencia material no siempre es sinónimo de un hogar. Isabella gobernaba su imperio con mano de hierro y una mente tan afilada como el cristal de sus rascacielos. Las reuniones, las cifras millonarias y las estrategias de mercado eran su lenguaje natural, el único en el que se sentía verdaderamente cómoda. Para ella, su hijo Leo era una variable imprevista, un problema complejo que gestionaba con la misma eficiencia que una cartera de inversiones, contratando a los mejores terapeutas, buscando las clínicas más exclusivas. Pero el calor maternal, la paciencia del abrazo, el consuelo de una mirada comprensiva, esos eran activos que no cotizaban en bolsa, y por tanto, no sabía cómo manejar. Su amor estaba sepultado bajo capas de impaciencia, y una frustración que crecía con cada día que el silencio de su hijo se prolongaba, una mancha en su historial de éxito. El mundo de Leo era una acuarela descolorida por la tristeza. Desde la trágica muerte de su padre, un trauma que su mente infantil no pudo procesar, las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, prisioneras de un miedo invisible. Su habitación, un universo de juguetes caros y tecnología de vanguardia, permanecía intacta, como un museo de una infancia que se negaba a ser vivida. El niño pasaba las horas mirando por la ventana, observando el mundo exterior con una melancolía impropia de su edad. Sus ojos, dos pozos oscuros de dolor, eran la única forma de comunicación que le quedaba, un grito mudo que su madre, absorta en la conquista de su propio universo, era incapaz de escuchar. Era una pequeña sombra en su propio hogar, un testigo silencioso de una riqueza que no podía aliviar su pena. A este gélido santuario de opulencia, llegó Ana. Su presencia contrastaba violentamente con el entorno, como una flor silvestre brotando en el asfalto. No traía consigo diplomas de universidades prestigiosas ni un currículum impresionante. Sus únicas credenciales eran unas manos encallecidas por el trabajo y una mirada serena que parecía comprender el lenguaje de las almas rotas. Al cruzar el umbral de la mansión no se dejó intimidar por el mármol frío ni por el arte abstracto. Sus ojos buscaron más allá, detectando de inmediato la corriente subterránea de soledad que impregnaba el aire. Vio la jaula de oro y, dentro de ella, al pequeño pájaro que había olvidado cómo cantar. Su misión, lo supo en ese instante, no sería cuidar de un niño, sino liberar un espíritu. Ana provenía de un mundo donde las mayores batallas se libraban en el corazón, y las victorias se medían en sonrisas recuperadas. La vida le había enseñado, a través de sus propias cicatrices, que la paciencia es el bálsamo más eficaz, y que la empatía tiene un poder curativo que ninguna fortuna puede comprar. No veía a Leo como un diagnóstico clínico, una patología que requería una solución técnica. Veía a un niño asustado, un pequeño náufrago en una isla de dolor, esperando una mano que le guiara de vuelta a la orilla. Su método no se basaba en teorías complejas, sino en la simple y profunda verdad de la conexión humana. Estar presente, escuchar el silencio, y ofrecer un refugio seguro donde el miedo pudiera, poco a poco, disolverse.
Sus primeros días en la mansión fueron una danza silenciosa. Ana no intentó forzar a Leo a hablar. No le hizo preguntas que no podía responder, ni le sometió a ejercicios que solo aumentaban su ansiedad. En su lugar, se sentó a su lado en el suelo, compartiendo con él el lenguaje universal de los dibujos. Trazaba con tizas de colores soles, árboles y animales, creando un mundo vibrante sobre el papel. Le tarareaba melodías suaves, canciones de cuna que su propia abuela le cantaba, llenando el aire con una calidez que la casa no había conocido. Leo, acostumbrado a la presión de los adultos, la observaba con cautela, su pequeña guardia comenzando a bajar ante aquella presencia tranquila que no le exigía nada, solo le ofrecía compañía. El contraste entre los dos mundos que colisionaban en la mansión era cada vez más evidente. Las interacciones de Isabella con su hijo eran breves, casi transaccionales, marcadas por la prisa y la expectativa. ¿Has hecho los ejercicios con el logopeda?, preguntaba mientras revisaba correos en su tableta. Su amor era un concepto abstracto, una responsabilidad en su agenda. Por otro lado, la relación de Ana con Leo florecía en los momentos no planificados, en la ausencia de objetivos. Se construía en el gesto de señalar un pájaro en el jardín, en la textura de las hojas secas que recogían juntos, en la simple calidez de una mano sobre la suya. Una construía muros con su impaciencia, la otra, puentes con su serenidad. La atmósfera de la casa comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. El eco de los tacones de Isabella sobre el suelo de mármol seguía sonando autoritario y distante, un metrónomo que marcaba el ritmo de un mundo de negocios implacable. Pero en las estancias donde Ana y Leo pasaban el tiempo, un calor sutil empezaba a filtrarse. Era el aroma de las galletas recién horneadas que Ana preparaba con él. El sonido tenue de un viejo xilófono de madera que habían encontrado en el desván. La visión de los dibujos coloridos del niño pegados en la nevera de la cocina de acero inoxidable. Eran pequeñas islas de vida y calidez en un océano de perfección estéril. Pequeños actos de rebelión contra la tiranía del silencio y la soledad. Isabella observaba esta nueva dinámica desde la distancia, con una mezcla de escepticismo y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Veía a Ana perder el tiempo, según su criterio, en actividades que no ofrecían resultados medibles. ¿De qué servía dibujar mariposas o cantar canciones desafinadas? Su mente, entrenada para buscar soluciones eficientes y rentables, no podía comprender la lógica de aquellos métodos tan simples. Sin embargo, una parte de ella, una parte que había mantenido dormida durante mucho tiempo, no podía ignorar el hecho de que su hijo parecía menos tenso, que sus hombros pequeños ya no estaban tan encogidos, y que a veces, solo a veces, creía ver un atisbo de luz en su mirada perdida. Fuera de los muros de la mansión, el mundo de Isabella seguía girando a una velocidad vertiginosa. Estaba en medio de una fusión empresarial crítica que exigía toda su atención y su legendaria frialdad. Las negociaciones eran hostiles, las jornadas interminables. Este entorno de alta presión había forjado su carácter, enseñándole que la emoción era un lastre y la vulnerabilidad, una invitación al desastre. Regresaba a casa cada noche con la armadura puesta, incapaz de despojarse de la dureza que le permitía sobrevivir en la jungla corporativa. Era esta dicotomía la que le impedía ver que la batalla más importante no se estaba librando en una sala de juntas, sino en el silencioso corazón de su propio hijo. Aquella tarde, el sol de poniente teñía de oro los jardines inmaculados de la mansión. Isabella llegó antes de lo habitual, con el peso de la negociación fallida oprimiéndole el pecho y una tormenta de frustración gestándose en su interior. Su primer impulso fue buscar a Ana, probablemente para descargar en ella su mal humor, para criticar su falta de progreso tangible con Leo. Caminó con paso decidido hacia las puertas de cristal que daban al jardín, su rostro una máscara de acero, sus palabras afiladas y listas para ser lanzadas. La escena estaba preparada para una confrontación, para reafirmar su autoridad y su visión del mundo, una visión donde la ternura no tenía cabida. Pero lo que vio la detuvo en seco. El aire pareció solidificarse a su alrededor. Allí, en el césped, estaba Ana, arrodillada, con una expresión de pura maravilla en su rostro. No estaba presionando a Leo, ni siquiera le hablaba. En su dedo índice, delicadamente posada, había una mariposa de un azul eléctrico, sus alas temblando suavemente con la brisa. Leo estaba a su lado, completamente inmóvil, sus ojos fijos en la pequeña criatura.
Entonces, con una lentitud exquisita, Ana levantó su otra mano y, con los dedos, imitó el suave aleteo de la mariposa, una danza silenciosa y etérea que parecía contener toda la magia del universo en un simple gesto. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Un milagro pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero que para Isabella fue como el estallido de un sol en la oscuridad. El rostro de Leo, habitualmente una máscara de apatía, se iluminó desde dentro. Una chispa de genuina alegría, de asombro infantil, brilló en sus ojos. Y entonces, levantó su manita y, torpemente, intentó imitar el gesto de Ana, sus deditos aleteando en el aire. Una sonrisa, una verdadera y luminosa sonrisa, se dibujó en sus labios por primera vez en años. Fue un instante fugaz, un destello de luz en la penumbra, pero contenía la fuerza de un terremoto capaz de derribar los cimientos de su mundo. La reprimenda que Isabella había preparado murió en su garganta, ahogada por una oleada de emoción que no supo cómo contener. La fusión millonaria, las cifras, las expectativas del Consejo de Administración, todo se desvaneció, reducido a un ruido de fondo sin importancia. Solo existía esa sonrisa. La sonrisa de su hijo. Por primera vez, una duda profunda y devastadora se abrió paso a través de su armadura de certeza. Todos los especialistas, las terapias carísimas, su propia y frustrada insistencia, habían fracasado estrepitosamente. Y aquella mujer humilde, con la única ayuda de una mariposa y un corazón paciente, había logrado lo imposible. Una pregunta resonó en el silencio de su mente, demoledora y transformadora. ¿Y si se había equivocado en todo? Aquella revelación en el jardín no provocó un cambio inmediato y radical en Isabella, sino más bien una fisura en el grueso hielo de sus convicciones. La imagen de la sonrisa de Leo, tan pura y extraña en su rostro, la perseguía en las largas noches de insomnio y se superponía a las cifras bursátiles durante el día. Comenzó a observar a Ana y a su hijo desde la distancia, a través del cristal de su despacho, como una científica que estudia un fenómeno inexplicable. Su escepticismo luchaba ferozmente contra una evidencia que crecía ante sus ojos. En el mundo de Ana, desprovisto de métricas y objetivos cuantificables, su hijo parecía, por primera vez, encontrar un resquicio por donde respirar. Aquella simple cuidadora estaba reescribiendo todas las reglas que ella había dado por sentadas, y eso la aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Ana, ajena a este escrutinio, continuó tejiendo su red de confianza con hilos de paciencia y ternura. Comprendió que el mundo de Leo se había vuelto amenazante, así que decidió anclarlo de nuevo a través de los sentidos. Una tarde, en lugar de insistir en juegos estructurados, los llevó al viejo roble del jardín. No hablaron. Simplemente, sintieron. Ana guió la pequeña mano de Leo sobre la corteza rugosa del árbol, luego sobre el terciopelo de un pétalo de rosa, y finalmente la hundió en la tierra fresca y húmeda. Le susurraba descripciones suaves, no como una lección, sino como un poema sensorial. Siente cómo la vida late aquí, Leo, fuerte, tranquila, sin prisas. Le estaba enseñando un nuevo alfabeto, uno hecho de texturas y sensaciones, un lenguaje que no requería cuerdas vocales para ser comprendido. En el desván, cubierto por sábanas blancas como fantasmas del pasado, Ana descubrió una vieja caja de música de madera de cerezo. Perteneció al padre de Leo. Con un cuidado reverencial, la limpió y le dio cuerda. Una melodía sencilla, algo metálica por el paso del tiempo, llenó el silencio de la habitación del niño. Al principio, Leo la miró con recelo, como si el sonido pudiera herirle. Pero Ana simplemente la dejó sonar, una y otra vez, hasta que la melodía se convirtió en una presencia familiar y reconfortante. Una tarde, mientras la música sonaba, Leo se acercó, y con la punta de su dedo índice, rozó la caja, sintiendo las suaves vibraciones que emanaban de ella. Se convirtió en su ritual secreto, un ancla de armonía en el océano de silencio que era su vida. Desde la ventana de su impecable despacho, Isabella los vio. Observó cómo su hijo, que nunca había mostrado interés por nada, seguía el ritmo de la melodía con su dedito en el aire, sus ojos cerrados en una expresión de paz casi dolorosa de contemplar. Sintió una punzada aguda, una mezcla corrosiva de celos, y un profundo sentimiento de fracaso. ¿Por qué no se le había ocurrido a ella? ¿Por qué sus soluciones siempre implicaban una clínica en Suiza, un especialista de renombre,
una factura con 6 ceros. La sencillez del gesto, la pureza de la conexión que presenciaba, era un juicio silencioso a su forma de entender el amor, como un problema que el dinero debía resolver. Se dio cuenta de que había intentado comprar la llave del alma de su hijo, sin entender que ésta no tenía precio. La cocina, antes un laboratorio culinario estéril y funcional, se transformó en el corazón palpitante de la casa. El aroma a canela, a vainilla y a manzanas asadas comenzó a impregnar los pasillos, desplazando el olor a limpio y a ambientador de diseño. Ana y Leo pasaban horas allí, con las manos hundidas en la masa, dibujando caras sonrientes con harina sobre la encimera de acero. Un día, mientras intentaba amasar una galleta, un poco de harina saltó y manchó la nariz de Leo. El niño arrugó la cara, y entonces un sonido escapó de sus labios. No fue una palabra, sino algo mucho más precioso, una risa, un sonido gutural, ahogado y breve, pero inconfundiblemente feliz. Isabella, que pasaba por el pasillo, se detuvo en seco, con el corazón encogido. Hacía años que no oía ese sonido. El progreso se manifestaba en gestos minúsculos que para el resto del mundo serían insignificantes, pero que en la mansión de la torre eran auténticos terremotos. Una mañana, durante el desayuno, Leo señaló la jarra de zumo de naranja. No esperó pasivamente a que le sirvieran, no se resin, o con acento agudo a lo que le dieran. Expresó un deseo. Ana lo celebró como si hubiera ganado una medalla de oro, con una sonrisa que iluminó toda la estancia y un suave apretón en su hombro. «Claro que sí, campeón. Un buen zumo para empezar el día». No lo presionó para que lo pidiera con palabras, simplemente validó y reforzó su intento de comunicación, construyendo un puente seguro, tabla a tabla, sobre el abismo de su mutismo, demostrándole que su voz, aunque silenciosa, importaba. La llegada de Beatriz, la hermana de Isabella, fue como una ráfaga de viento gélido en aquel incipiente invernadero de afecto. Beatriz era un reflejo magnificado y distorsionado de la propia Isabella, más clasista, más superficial y con una crueldad verbal afilada por años de cenas de sociedad. Entró en la mansión con el ruido de sus tacones y sus joyas, inspeccionando a Ana de arriba abajo con una mirada que la desnudaba de toda dignidad, catalogándola instantáneamente como una pieza de servicio insignificante. Su presencia trajo consigo el hedor del prejuicio y el juicio del mundo exterior, un mundo que no entendía de mariposas ni de cajas de música, solo de estatus y de linaje, un recordatorio de las reglas que Isabella había intentado seguir. En la privacidad del salón, con una copa de vino blanco en la mano, Beatriz lanzó su veneno. ¿De verdad, Isabella, una simple cuidadora de pueblo? Después de haber pagado a los mejores psicólogos de Europa, ¿crees que esta mujer va a conseguir algo más que apegarse a tu fortuna? Sus palabras eran calculadamente crueles, diseñadas para herir. Esa cercanía que fomenta es inapropiada, casi vulgar. La gente de su clase siempre tiene un plan, una agenda oculta. Estás siendo terriblemente ingenua, hermana. Te está manipulando a ti y al niño. Cada frase era una daga que se clavaba directamente en las inseguridades más profundas de Isabella, recordándole su fracaso como madre y su vulnerabilidad ante el juicio social. Las palabras de Beatriz germinaron en la mente de Isabella como una mala hierba. Ella era una estratega, una mujer que había construido un imperio anticipando las intenciones ocultas de sus rivales. ¿Y si su hermana tenía razón? ¿Y si la bondad de Ana era solo una máscara, una táctica para asegurarse un lugar cómodo en su vida? La duda fría y lógica comenzó a sofocar la incipiente calidez que había sentido. Volvió a observar a Ana, pero esta vez con la mirada de una analista de riesgos, buscando la grieta en su comportamiento, el gesto que delatara su verdadera intención. La empresaria en ella estaba en guerra con la madre, y la empresaria estaba acostumbrada a ganar a cualquier precio, incluso al de la esperanza. Mientras tanto, lejos de las intrigas de los adultos, Ana y Leo construían su propio universo. Descubrieron una piedra suelta en el muro del jardín, y detrás de ella, un microcosmos secreto, una pequeña colonia de mariquitas. Se convirtió en su escondite, su lugar sagrado. Cada día, acudían en silencio a levantar la piedra y a contar los pequeños insectos rojos con puntos negros. Era un ritual íntimo, un pacto no verbal que los unía. En ese pequeño rincón del mundo, no había expectativas, ni juicios, ni presiones. Solo estaban ellos dos,
y el secreto de las mariquitas, un lazo invisible pero irrompible, que se fortalecía con cada visita, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de los muros de la mansión. Leo comenzó a expresarse a través del color. Sus dibujos, que antes eran solo trazos caóticos y oscuros, empezaron a cobrar vida. Una tarde, mientras Ana doblaba la colada, el niño se le acercó y le tendió un papel. En él, había dibujado dos figuras esquemáticas bajo un sol amarillo y radiante. Una era más alta que la otra, y se daban la mano. Con su dedito, Leo señaló primero a la figura grande, y luego a Ana. Después, señaló a la figura pequeña, y se señaló a sí mismo. A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas, no necesitó palabras para entenderlo. Era la declaración más elocuente que había recibido en su vida. Un «te quiero», dibujado con la sinceridad aplastante de un corazón que empezaba a sanar. Isabella encontró el dibujo esa noche, abandonado sobre la fría encimera de mármol de la cocina. Lo recogió con una delicadeza que se sorprendió a sí misma. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, recorrieron las líneas infantiles del sol sonriente y las dos figuras unidas. En la simplicidad de aquella imagen reconoció una verdad devastadora. Su hijo había encontrado un hogar en el corazón de otra persona. La ternura que emanaba del papel era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia ausencia. Por un instante, la armadura de la CEO se resquebrajó y sintió el peso de todos los abrazos no dados, de todas las canciones no cantadas. Se sintió como una extraña en su propia casa, en su propia familia. La presión en la oficina era asfixiante. La fusión empresarial, el acuerdo que coronaría su carrera, se tambaleaba. Las noches eran una sucesión de llamadas transatlánticas y análisis de datos. El estrés la estaba consumiendo, limando su paciencia hasta dejarla en carne viva. Regresaba a casa exhausta, con la hostilidad de la sala de juntas pegada a la piel. En ese estado de agotamiento y crispación, la lentitud del progreso de Leo, la serenidad de Ana, le parecían una provocación. Necesitaba resultados, victorias, certezas. Necesitaba recuperar el control de su vida, y sentía que en su propia casa lo estaba perdiendo por completo a manos de una empleada que no entendía de plazos ni de objetivos. Una noche, tras una llamada particularmente humillante, la tensión explotó. Encontró a Ana en el salón, leyendo un cuento a Leo en voz baja. La escena, tan pacífica, le pareció un insulto a su propio caos. «Esto no está funcionando», espetó, su voz cortante como un trozo de cristal. «Mi hermana tiene razón. Esto ha sido un error. Estoy pensando seriamente en terminar su contrato». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una crueldad nacida de la desesperación. Leo se encogió, como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. Isabella, en su necesidad de control, estaba a punto de destruir lo único bueno que le había pasado a su hijo en años. Ana no se inmutó. Levantó la vista del libro, y en sus ojos no había miedo, sino una inmensa y serena compasión. No se defendió ni suplicó. Su mirada se desvió hacia Leo, que se había aferrado a su brazo con todas sus fuerzas. Luego, volvió a mirar a Isabela, y su voz, aunque suave, tuvo la fuerza de una sentencia. El alma de su hijo no es una empresa en crisis que necesite una reestructuración, señora de la Torre. Es un jardín que necesita sol y paciencia para volver a florecer. Y eso, concluyó con una firmeza inquebrantable, no se puede acelerar con amenazas. Sus palabras no fueron una defensa, sino un diagnóstico preciso de la verdadera enfermedad que aquejaba a esa casa, la impaciencia del poder. A pesar de la gélida amenaza de Isabella, algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la mansión. La esperanza, una vez sembrada, es una planta tenaz. Los pequeños milagros cotidianos, el sonido de una risa ahogada, un dibujo colgado en la nevera, el aroma a galletas recién hechas, habían creado pequeñas bolsas de aire cálido en el vacío helado de la opulencia. Se había abierto una posibilidad, una ruta alternativa al camino de la desesperación que todos habían transitado. Era posible que la solución no estuviera en una terapia compleja o en un tratamiento costoso, sino en la simple y revolucionaria idea de la conexión humana, en la calidez de una mano que sostiene a otra sin pedir nada a cambio. La tensión, sin embargo, se podía cortar con un cuchillo. La casa parecía contener la respiración, atrapada entre dos mundos irreconciliables, el de la eficiencia implacable de Isabella y el de la paciencia infinita de Ana.
Leo, con la sensibilidad sísmica de los niños, percibió el temblor subterráneo. Su incipiente apertura al mundo se detuvo. Volvió a refugiarse en su caparazón, sus ojos grandes y tristes reflejando la batalla que se libraba a su alrededor. El silencio, ese viejo enemigo que había comenzado a retroceder, amenazaba con volver a conquistarlo todo, recordándoles a todos la fragilidad de la sanación y lo fácil que es destruir lo que tanto cuesta construir. En los silenciosos pasillos de mármol resonaba una pregunta fundamental: ¿qué es lo que de verdad tiene valor? ¿Acaso era la fusión de 1.000 millones de euros que mantenía a Isabella despierta por la noche, dictando el destino de miles de personas con la frialdad de un general? ¿O era quizás la frágil sonrisa de un niño que aprendía a confiar de nuevo en el mundo? La sociedad en la que vivían tenía una respuesta clara. Una respuesta escrita en los balances de cuentas y en las portadas de las revistas de negocios. Pero en el corazón de aquella casa, una contabilidad diferente, la del alma, estaba empezando a presentar sus propias e irrefutables cifras. Ana, consciente de la creciente ansiedad de Leo y de la tormenta que se cernía sobre ellos, se convirtió en su refugio. No intentó forzar nuevos avances, sino que consolidó el terreno ganado. Reforzó sus rituales, le cantó sus nanas favoritas con más frecuencia, sus abrazos se volvieron un poco más largos. Se convirtió en su ancla, en la certeza inmutable de que, pasara lo que pasara en el mundo de los adultos, ella estaría allí. Su amor incondicional era un escudo invisible, un acto de resistencia silenciosa contra la frialdad y la desconfianza que amenazaban con devorarlo todo. Su vínculo, forjado en la ternura, se preparaba para su prueba más dura. El gran evento anual de la mansión, la gala benéfica que Isabella organizaba para pulir su imagen de filántropa, se acercaba inexorablemente. Las invitaciones de diseño exclusivo ya habían sido enviadas, los chefs más prestigiosos contratados y la prensa especializada notificada. Aquella noche de fachadas resplandecientes y sonrisas ensayadas estaba concebida como el cénit del éxito de Isabella. Sin embargo, este año, el aire estaba cargado de un presagio diferente. Sin que nadie lo supiera, aquel escenario de poder y vanidad estaba destinado a convertirse en el campo de batalla donde la guerra silenciosa por el corazón de un niño y el alma de una madre alcanzaría su clímax. La noche de la gala benéfica se cernía sobre la mansión como una promesa de esplendor y falsedad. Beatriz llegó envuelta en seda y cinismo, su presencia llenando cada rincón con una fría corriente de aire. Inmediatamente se erigió como la guardiana del estatus familiar, observando los preparativos con ojo crítico y lanzando dardos envenenados hacia la figura silenciosa de Ana. ¿De verdad permitirás que esta mujer esté presente esta noche, Isabella, entre nuestros invitados? Su mera apariencia desentona, es una mancha en el lienzo perfecto que has creado. Sus palabras, susurradas con la intimidad de la traición, no eran una simple crítica. Eran una orden velada, un recordatorio de las reglas no escritas del mundo al que pertenecían, un mundo donde la autenticidad de Ana era una ofensa intolerable que debía ser erradicada antes de que contaminara su círculo. El conflicto se materializó en un objeto pequeño y cargado de significado, un cochecito de madera, tosco y sin barnizar, que había pertenecido al padre de Leo. Ana y el niño habían pasado semanas lijando con cuidado sus bordes, restaurando el eje roto, un acto de amor y memoria que se había convertido en su proyecto más sagrado. Beatriz lo descubrió en la habitación de Leo y lo sostuvo con 2 dedos, como si se tratara de un insecto repugnante. «¡Qué cosa tan vulgar!», sentenció frente a Isabella. «Le llenas la cabeza con sentimentalismos baratos en lugar de prepararlo para el mundo real. Este niño necesita disciplina y fortaleza, no estas manualidades de pobre». La amenaza era explícita. El vínculo que Ana había tejido con paciencia, simbolizado en aquel humilde juguete, era visto como una debilidad, una tara que debía ser extirpada de la vida del heredero de la fortuna de la torre. La tensión moral se instaló en el corazón de Isabella, convirtiéndolo en un campo de batalla. Por un lado, la lógica implacable de su hermana resonaba con sus propios miedos y prejuicios. El mundo de los negocios le había enseñado a desconfiar de la sencillez, a ver siempre una agenda oculta tras la bondad. ¿Era la influencia de Ana un bálsamo o un veneno que debilitaba el carácter de su hijo? Por otro lado, la imagen indeleble de la sonrisa de Leo ante la mariposa luchaba por sobrevivir en su memoria, un faro de verdad en un mar de dudas. Se encontraba atrapada en una encrucijada,
obligada a elegir entre el mundo que había construido, basado en el poder y las apariencias, y un nuevo mundo, frágil y desconocido, que Ana le estaba mostrando, un mundo donde el valor de un alma no cotizaba en bolsa. La gala se acercaba, y con ella, la hora de tomar una decisión. La duda de Isabella se filtró por las paredes, volviéndose palpable. Un frío que ni la calefacción central podía combatir. Ana lo sintió en las miradas esquivas, en el tono cortante de las órdenes, en la forma en que su presencia parecía haberse vuelto incómoda. Una noche, al pasar junto al despacho, escuchó la voz de Beatriz, clara y afilada. O ella o tu reputación, Isabela. No puedes tener ambas. El dilema se apoderó de Ana con una fuerza desgarradora. Marcharse significaría abandonar a Leo justo cuando el capullo de su confianza comenzaba a abrirse, traicionando la promesa silenciosa que le había hecho. Quedarse, sin embargo, era invitar a una guerra que no podía ganar, una lucha contra un Goliat de prejuicios y poder que la aplastaría sin piedad. Su corazón le gritaba que se quedara, que luchara por el niño, pero su razón le susurraba que su sacrificio sería en vano. La noche de la gala, la mansión se transformó en un teatro de vanidades. Candelabros de cristal arrojaban una luz fría sobre rostros endurecidos por la riqueza y el aburrimiento. Los invitados se deslizaban por los salones de mármol, sus conversaciones un murmullo superficial sobre mercados y viajes exóticos. En medio de aquel océano de seda y joyas, Ana era una isla de sencillez, relegada a una esquina con la orden de permanecer invisible. Leo, vestido con un traje incómodo que parecía una armadura en miniatura, se aferraba a su mano. Sus ojos enormes y asustados por el estruendo de las risas falsas y el brillo agresivo de los flashes. Era un pequeño náufrago buscando refugio en su único faro, mientras la tormenta de la alta sociedad rugía a su alrededor, amenazando con engullirlos a ambos en su vacío deslumbrante. Beatriz, disfrutando de su papel de anfitriona en la sombra, detectó su oportunidad. Con una copa de champán en la mano, y seguida por un séquito de amigas igualmente venenosas, se deslizó hacia el rincón donde se refugiaban Ana y Leo. Su sonrisa era una obra de arte de la crueldad. «Mirad qué escena tan tierna», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los invitados cercanos. La cuidadora y el niño problemático. «Dime, querida», se dirigió a Ana, su tono goteando con descendencia. «¿Qué trucos de pueblo usas? ¿Canciones de cuna? ¿Juguetes viejos?», señaló con desdén el cochecito de madera que Leo sostenía con fuerza entre sus manos, su tesoro más preciado. «En nuestro mundo, los problemas se solucionan con especialistas, no con sentimentalismo barato. Quizás deberías volver al lugar de donde viniste». La humillación pública fue como una bofetada en el aire. Las risas contenidas de las amigas de Beatriz fueron el eco de su crueldad. En un gesto de desprecio calculado, Beatriz extendió la mano, fingiendo querer ver el juguete más de cerca. «A ver esa antigüedad», dijo. Su movimiento fue deliberadamente torpe, un golpe seco y preciso. El cochecito de madera se le escapó de las manos a Leo, cayendo en un arco silencioso hacia el implacable suelo de mármol. El sonido de la madera al partirse fue agudo, antinatural, un chasquido que cortó de raíz las conversaciones y la música. Fue el sonido de un corazón rompiéndose, el eco de un trauma antiguo y de una nueva herida infligida con una precisión quirúrgica. En el suelo las ruedas y el pequeño chasis de madera yacían separados, una metáfora perfecta del mundo destrozado del niño. Un silencio denso y pesado cayó sobre el salón. Todos los ojos, antes distraídos y aburridos, se clavaron en la pequeña tragedia que acababa de ocurrir en el suelo. Leo miraba los restos de su juguete, su pequeño cuerpo sacudido por un temblor incontrolable. Su rostro, pálido como el mármol, se contrajo en una máscara de dolor tan profundo que era casi insoportable de presenciar. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas en silencio. Isabella, al otro lado del salón, se quedó paralizada, el color desapareciendo de su rostro. Vio a su hijo, vio a su hermana con una sonrisa de triunfo apenas disimulada y vio a Ana, cuyo rostro reflejaba una angustia pura mientras daba un paso instintivo hacia Leo, solo para ser detenida por la mirada glacial de Beatriz. El tiempo pareció detenerse, cada segundo estirándose en una eternidad insoportable. El salón lleno de gente se había convertido en un tribunal silencioso, y todos eran testigos. La mirada de Leo se levantó de los restos de su pasado, de la herencia rota de su padre.
Pasó por encima de las caras curiosas de los invitados, ignoró la figura triunfante de su tía, y buscó desesperadamente a Ana, encontrando en sus ojos una impotencia que reflejaba la suya. El dolor en el pecho del niño se transformó en algo nuevo, algo caliente y poderoso que subía por su garganta como lava. Era una furia justa, la rabia protectora de un alma que había encontrado por fin algo que merecía la pena defender. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando el veredicto. La pequeña figura de Leo se irguió. Sus puños diminutos se cerraron con una fuerza que nadie creía que poseyera. Sus hombros, normalmente encogidos por el peso del silencio, se enderezaron. Levantó la barbilla, y sus ojos, aún anegados en lágrimas, ya no reflejaban solo dolor, sino una determinación feroz, una luz que nadie había visto jamás en ellos. Su mirada se desvió del rostro compasivo de Ana para clavarse directamente en su madre, al otro lado de la sala. La buscó a través de la multitud, exigiéndole con la fuerza de su silencio que viera, que entendiera, que eligiera. Y entonces, para asombro de todos, sus labios, sellados durante años por el trauma, se separaron. El aire entró en sus pulmones. El momento había llegado. Un sonido emergió del silencio, frágil como el ala de una mariposa, pero con la fuerza de un trueno. Déjala, en paz. No fue una frase, fue un desgarro, la voz de un alma que se rompía para poder nacer de nuevo. El murmullo de la gala se extinguió en un instante, reemplazado por un silencio tan denso que parecía absorber todo el oxígeno de la sala. Cada cabeza se giró, cada copa quedó suspendida en el aire. Los ojos de Leo, dos pozos de lágrimas y fuego, estaban fijos en su madre, atravesando la distancia, la multitud y los años de dolor con una sola y desesperada súplica. No pedía consuelo para sí mismo, no lloraba por su juguete roto. En su primer acto de voz, en su primer uso de ese poder que había mantenido encerrado, eligió defender a otro. Eligió proteger el amor que le habían regalado. El mundo de Isabella se desintegró. Aquellas 3 palabras, oxidadas por el desuso y temblorosas por la emoción, derribaron los muros de su fortaleza interior, con más eficacia que cualquier crisis bursátil. La fusión, las cifras, la reputación social, todo se convirtió en un ruido blanco e insignificante. Lo único real en ese universo de apariencias era la voz de su hijo, un sonido que había anhelado y temido a partes iguales, un milagro que no había sabido cómo propiciar. Vio la escena con una claridad brutal y dolorosa. Su hermana, con su crueldad revestida de elegancia. Ana, con su dignidad silenciosa. Y su hijo, su pequeño Leo, de pie entre los escombros de su infancia, usando sus primeras palabras no para pedir, sino para dar, para proteger. Y en ese instante, comprendió la magnitud de su ceguera. La onda expansiva de aquel grito silencioso recorrió la sala, alterando la composición del aire. La sonrisa de Beatriz se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad y pánico. La humillación que había orquestado con tanto esmero, se había vuelto en su contra, convirtiéndola en la villana de una tragedia que todos estaban presenciando en directo. Los invitados, antes cómplices pasivos de su desdén, ahora la miraban con una mezcla de conmoción y reproche. El poder que emanaba de su estatus social se evaporó, dejándola expuesta y ridícula en su propia malicia. Había roto un juguete, pero en el proceso, había destrozado su propia imagen y había despertado a un gigante dormido en el corazón de un niño de 7 años. El silencio del salón era ahora su juicio. Ana se quedó inmóvil con el corazón latiéndole en la garganta. La emoción que la embargó fue tan intensa que le robó el aliento. Era una mezcla de orgullo abrumador, de amor protector, y de una alegría tan pura que dolía. Las palabras de Leo eran para ella, un regalo inmerecido, la prueba definitiva de que los puentes que había construido con paciencia y ternura, eran más fuertes que cualquier muro de prejuicio. Sus ojos se encontraron con los del niño, y en esa mirada silenciosa se transmitieron un universo de gratitud y de apoyo incondicional. No hizo falta que se moviera. Su simple presencia, serena y firme en medio del caos, era el ancla que Leo necesitaba para no ser arrastrado por la tormenta que él mismo acababa de desatar. Isabella se movió, no con la elegancia calculada de la anfitriona, sino con la urgencia desesperada de una madre que despierta de una larga pesadilla.
Atravesó el salón como una sonámbula, la multitud abriéndose a su paso. Su vestido de alta costura se arrastraba por el suelo, pero a ella no le importaba. Sus ojos, fijos en la pequeña figura de su hijo, estaban despojados de toda armadura. Ya no era la magnate de las finanzas, la reina de hielo de un imperio económico. Era simplemente una mujer que corría hacia la única verdad que importaba, una verdad que había estado gritándole en silencio desde el corazón de su propia casa. Cada paso era una renuncia a su viejo yo, un doloroso pero necesario peregrinaje hacia la redención. Al llegar junto a Leo, no se detuvo. Cayó de rodillas sobre el frío mármol, el sonido seco de la tela y sus huesos golpeando el suelo resonando en el silencio. No miró el juguete roto, no miró a su hermana, no miró a los cientos de ojos que la observaban, solo lo miró a él. Un sollozo, profundo y desgarrador, escapó de su pecho, el primer sonido verdaderamente honesto que había emitido en toda la noche. Abrió los brazos, y en ese gesto no había poder ni control. Solo una vulnerabilidad absoluta, una rendición incondicional. Y Leo, viendo en los ojos de su madre un dolor que reflejaba el suyo, se lanzó a su abrazo, aferrándose a ella como un náufrago a la orilla, y lloró. Lloró por fin en los brazos que siempre debieron ser su refugio. Aquel abrazo fue una catarsis, la fusión de dos mundos que habían vivido bajo el mismo techo pero en universos paralelos. Isabela acunó a su hijo, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo, inhalando el aroma de su cabello, y por primera vez, se permitió sentir. Sintió el peso de su ausencia, la culpa por su impaciencia, el arrepentimiento por cada momento perdido. Le susurró al oído palabras rotas, un torrente de disculpas y promesas. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haberte escuchado. Estoy aquí. Mamá está aquí. No era una estrategia, no era una negociación. Era el lenguaje universal del amor arrepentido, la única transacción que podía empezar a saldar la inmensa deuda que tenía con el corazón de su hijo. Aún arrodillada, con Leo a salvo en su regazo, Isabella levantó la vista. Su rostro, manchado de lágrimas y rímel, ya no era una máscara de control, sino el de una leona protegiendo a su cachorro. Su mirada encontró a Beatriz, que permanecía paralizada por el shock. La voz de Isabella cuando habló, fue apenas un susurro, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. Fuera, la palabra resonó, simple, definitiva, irrevocable. Beatriz intentó balbucear una excusa, pero la mirada de su hermana la silenció. Fuera de mi casa. Ahora. No era una petición, era un decreto. Con ese acto Isabella no solo expulsaba a su hermana, sino que desterraba de su vida la falsedad, el clasismo y la crueldad que ella representaba. El hechizo se rompió. Beatriz, humillada y derrotada, se dio la vuelta y huyó, seguida por las miradas de desaprobación de los que antes eran sus admiradores. La gala se disolvió en un murmullo de conversaciones incómodas mientras los invitados se retiraban discretamente, dejando tras de sí el eco de un drama demasiado real para su mundo de apariencias. Isabela no se percató de su partida. Permaneció en el suelo, aferrada a su hijo, el único tesoro que ahora importaba. Sus ojos buscaron a Ana por encima de la cabeza de Leo. En la mirada que compartieron, se derrumbaron todas las barreras. Había una disculpa, una gratitud infinita, y el reconocimiento silencioso de que Ana había salvado no a uno, sino a dos miembros de esa familia. La guerra había terminado. En el centro del salón, rodeadas por el silencio y los restos de una fiesta fallida, las tres figuras formaban una nueva constelación. Isabella, aún en el suelo, ayudó a Leo a recoger con delicadeza los pedazos del cochecito de madera. No para tirarlos, sino para guardarlos. Porque ahora entendía que las cosas rotas no siempre se desechan, a veces se reparan con más amor del que tenían antes. Ana se acercó lentamente y se arrodilló junto a ellos, su mano posándose suavemente en el hombro de Isabella, en un gesto de consuelo y solidaridad. En ese instante, sobre el frío mármol de una mansión que había sido un monumento a la soledad, nació un hogar. La tensión se había disuelto, dejando en su lugar la promesa de un nuevo comienzo, más humilde, pero infinitamente más real. Los meses que siguieron transformaron la mansión de un museo frío a un lienzo vibrante de vida. El silencio fue reemplazado por el sonido constante de la voz de Leo, ahora clara y curiosa, haciendo preguntas sobre el mundo,
contando historias inventadas. Los dibujos coloridos ya no estaban relegados a la nevera, sino enmarcados y colgados con orgullo en las paredes, compartiendo espacio con las obras de arte abstracto. Isabella aprendió a apagar el teléfono al llegar a casa, a sentarse en el suelo para construir castillos de bloques, y a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Descubrió que la risa de su hijo era la inversión más rentable que jamás haría, un activo cuyo valor crecía con cada día que pasaba. Isabella redefinió el éxito. Siguió siendo una empresaria formidable, pero su legendaria dureza en las negociaciones ahora estaba atemperada por una nueva comprensión de la vulnerabilidad humana. Delegó más, viajó menos y descubrió que el verdadero poder no residía en controlar un imperio, sino en tener la libertad de leerle un cuento a su hijo antes de dormir. Su relación con Leo floreció en los pequeños momentos, en las manos manchadas de tierra mientras plantaban flores en el jardín, en las carreras por los pasillos, en los abrazos espontáneos que ahora eran el pilar de sus días. Había dejado de gestionar la vida de su hijo para empezar, simplemente, a vivirla junto a él. Ana se convirtió en una pieza insustituible de su nueva familia. Isabella insistió en que se quedara, no como empleada, sino como parte esencial de sus vidas. Le aseguró un futuro libre de preocupaciones económicas, pero el verdadero pago fue el respeto, la gratitud y el amor profundo que recibía cada día. Se convirtió en la confidente de Isabella, en la mentora de Leo, en el faro de serenidad que mantenía el rumbo de aquel barco recién reparado. Su sabiduría, nacida de la humildad y la empatía, era ahora la brújula que guiaba a aquella familia, un recordatorio constante de que las lecciones más importantes rara vez se aprenden en los libros de texto o en las salas de juntas. El cochecito de madera, pacientemente restaurado por las tres manos unidas de Isabella, Ana y Leo, ocupaba ahora un lugar de honor en la habitación del niño. No era solo un juguete, sino un monumento a su historia. Un símbolo de que lo que se rompe por la crueldad puede ser reconstruido con amor, volviéndose aún más fuerte y significativo. Leo a menudo lo tomaba en sus manos, recorriendo con sus dedos las finas líneas donde la madera había sido pegada, no como cicatrices de una herida, sino como el mapa de su propio viaje de regreso a la voz y al afecto. Era la prueba tangible de que incluso en la más profunda oscuridad, la memoria del amor puede ser un ancla y una guía. Una tarde soleada los tres estaban sentados en el césped del jardín, observando cómo las mariposas danzaban entre las flores. Leo señaló una de alas azules y eléctricas, y con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, se acurrucó entre las dos mujeres que amaba. Isabella tomó la mano de Ana, un gesto simple cargado de un agradecimiento que las palabras no podían expresar. Habían aprendido la lección más fundamental de todas, que el valor de una vida no se encuentra en lo que se acumula sino en lo que se comparte. Descubrieron que la auténtica riqueza no es más que amor en su forma más pura, y que a veces, basta el corazón de una sola persona para enseñarle a todo un mundo a volver a sentir.